regreso con este capítulo de nuestra serie de podcasts relacionados con el sufrimiento y esta serie que lleva el nombre de Sufriendo para nuestro bien. Y en este día me acompaña de nuevo Sebas. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Rodrigo? De mi parte todo bien y realmente me gusta mucho sobre lo que vamos a estar hablando y continuando lo que sería la serie de podcasts que vamos a tener, y espero que a ustedes también les guste y sea de bendición para ustedes. Y hablando de eso de continuar, el podcast pasado le habíamos dicho a los que nos escuchan, ¿verdad?, de que había una frase que íbamos a explicar en este podcast para entrar un poquito en materia y después irnos de lleno a lo que queremos profundizar en este día, que vamos a decir el título dentro de un ratito. Pero quiero volver a repetir esta frase que decía: el fin último del sufrimiento en nuestras vidas es formar la imagen del Hijo en nosotros. ¿Qué opinas sobre esa frase, Sebas? Que realmente es algo muy fuerte, algo complejo de entender, porque podría ser un absurdo, ¿verdad? Sin embargo, no lo es, porque la Biblia nos muestra de que al final y al cabo de todo, el sufrimiento es para un propósito. Y el sufrimiento, en este caso, lo que vos hablaste del propósito, porque realmente el sufrimiento tiene muchos propósitos, pero el fin de todo sería lo que acabaste de mencionar, que es parecernos más a Cristo, sí. Ser semejantes a Él. Totalmente. Y eso. De hecho que sí. Y yo, a medida que más vamos estudiando este tema para poder hacer esta serie, me doy cuenta realmente de que, por eso la frase dice el fin último, me doy cuenta que este es el punto a donde Dios, valga la redundancia, donde Dios apunta. Porque, así como está diciendo, tiene varios propósitos el sufrimiento en nuestras vidas, pero al final lo que Dios quiere es que seamos a la imagen de su Hijo. Y el libro de Filipenses, si es que no me equivoco, o Efesios, uno de los dos, es donde dice de que Dios busca llevarnos a la altura y a la estatura del varón perfecto. Y cuando nosotros analizamos todo eso, siempre el contexto de esos versículos donde habla de que seamos semejantes a Cristo, que le imitemos a Cristo, porque en Filipenses también dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Él. Y vos ves, y se humilló, y sufrió, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y en medio de todo el contexto de los versículos donde se habla de que hay que ser semejantes, o hay que imitar, o hay que llegar a ser a su estatura, hay algo de sufrimiento tocando el contexto de esos versículos. Entonces, yo creo que es algo inevitable de que nosotros, si vamos a llegar a la imagen de Jesús, no va a poder ser por un camino donde no haya sufrimiento. No es posible. Para ser a la imagen de Jesús tenemos que pasar por un camino donde vamos a sufrir. Y lo último que podríamos decir sobre esta frase, imagen iba a decir, sobre esta frase es que el texto de Hebreos también nos habla de que él aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. O sea que es algo real y es algo que no podemos discutir ni negar. ¿Algo más que querés acotar, Sebas? Y después entramos ya en materia con nuestro tema. Y así como vos dijiste, ¿verdad? El sufrimiento, y lo que yo dije también, ¿sí? El sufrimiento tiene varios propósitos y como que al final todo converge en ese punto. Eso es lo que quiero acotar, resaltar, ¿verdad? Resaltar. Sí. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema. Esa es una frase que queremos dejar ahí picando en el aire para los que nos están escuchando y puedan ellos quizás apuntarla, usarla y recordarla cuando estén sufriendo. Pero ahora queremos pasar a otro punto donde queremos compartir con ustedes en este día un tema sobre algo que quizás nos parece un poquito difícil de entender para nosotros. De hecho, que todo lo que está relacionado con el sufrimiento es difícil de digerir para la persona, porque no nos gusta sufrir. Y entonces, Sebas, ¿puedes decirnos cuál es el título o el tema de nuestra serie de hoy? El título del podcast de hoy se llama Conociendo a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Está fuerte eso. Sí. La idea de fondo es muy chocante porque uno conocer a Dios lo ve como algo lindo, como algo bueno, pero conocerlo en medio del sufrimiento es totalmente otra cosa. Y lo que se puede decir también es que ¿por qué al ser humano no le gusta sufrir?
porque según la cosmovisión bíblica, nosotros no fuimos diseñados para sufrir. Entonces, por eso es que nos cuesta entender o nos parece complejo congeniar con la idea de Dios y el sufrimiento. Y más cuando tocamos este tema como el que estamos tocando ahora, conociendo a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Sí. O sea que cuando vos estás sufriendo, podés llegarle a conocerle a Dios. Y podemos ver que en la Biblia muestra a personajes, ¿verdad?, que en medio del sufrimiento llegaron a conocer totalmente a Dios. Sí. Y de hecho que, explicando un poquito más esta frase con la que llamamos el nombre de este podcast, así como vos decís, conociendo a Dios en medio del sufrimiento, como vos estás comentando, de que es difícil conciliar esta idea. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados originalmente para eso. Número uno, partiendo de ahí ya es difícil de entender, pero es más difícil de entender de que Dios puede usar este sufrimiento para un bien mayor y que Él puede revelarse a nosotros en medio de ese dolor. Esto ya es más difícil de ser entendido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a profundizar en esto? Cuando nosotros vemos personajes a lo largo de la Biblia que nos narra la historia de cómo ellos sufrieron, de cómo ellos pasaron momentos difíciles y cómo en medio de eso empezaron a conocerle a Dios, o cómo su conocimiento de Dios le ayudó a sobrellevar su sufrimiento. Entonces, tenemos una serie de personajes históricos y bíblicos que vamos a estar citando, vamos a estar leyendo un poquito de lo que les pasó a ellos, algunos textos bíblicos, y vamos a estar compartiendo lo que fue su vida y sacando algunos principios para nosotros poder aplicarlos a las nuestras y poder así sobrellevar más lo que es este sufrimiento que a todos nos toca vivir. Quisiera empezar con el texto de José. ¿Qué opinas de José, Sebas? José el de Egipto, porque muchos confunden José el papá de Jesús, entonces José el de Egipto. Y realmente José es un personaje muy ejemplar para nosotros que somos jóvenes todavía, para las personas que son jóvenes, ¿verdad? Y también para muchas personas, porque él en su juventud, él sobrellevó muchas cosas, muchos problemas, fue vendido por sus hermanos. Hablando de eso, cuenta un poquito lo que es su currículum, de lo que le pasó. Fue traicionado por sus hermanos, sí. Prácticamente fue vendido, ¿verdad? Pero a lo largo de su vida él entendió que fue por un propósito, ¿verdad? Y era un propósito eterno, por el cual él pudo haber pasado todas esas cosas. Y hoy en día yo dije que José es un ejemplo, ¿verdad?, para los jóvenes, porque muchas veces cuando nosotros sufrimos respondemos mal. Sí. ¿Y por qué respondemos mal? Porque no tenemos mucho conocimiento acerca de quién es Dios o lo que Él tiene para nosotros. Entonces mi conocimiento de Dios determina cómo yo sufro. Aunque José sufría, ¿verdad?, todo lo que le pasó, ¿verdad? Algunos conocen la historia de José, otros no, pero si es que no conocen, invitamos a que lean en Génesis. Éxodo, ¿verdad? No, en Génesis. En Génesis, ¿verdad? Y terminando en Éxodo, ¿verdad? Toda su historia. Y les invitamos a que puedan ver realmente lo que fue su vida y que podamos llevar a la práctica, ¿verdad?, todo lo que vamos a estar hablando. Porque siendo jóvenes muchas veces nosotros somos rebeldes, ¿verdad? Sufrimos. Lo de nuestros padres lo ya es mucho, muchas veces mucho para nosotros y ya nos quejamos y tal cosa, ¿verdad? Entonces por eso dije eso. Y realmente sí, o sea, nosotros entrando en su vida nosotros podemos ver muchos momentos de dolor. Y vos sabés que él tiene un sueño donde él ve estrellas que se inclinan ante él, y incluyendo el sol y la luna también. Y después su padre interpreta el sueño donde él dice: ¿acaso tu padre, yo, tu mamá y tus hermanos vamos a inclinarnos delante de vos? Y se enoja a su papá con él, pero después se queda pensando en el sueño. Y esto era una gráfica de lo que iba a pasar en Egipto, de que cuando ellos llegaban, ellos se iban a inclinar delante de José, José le iba a reconocer, le iba a aceptar y le iba a dar cobertura en el tiempo de hambruna. Para contexto histórico rápido de todos, hubo unos 7 años de hambruna en Egipto y en toda la zona cercana. Y Israel, que es el nombre cambiado de Jacob, todos ellos como nación o como grupo estaban pasando hambre y vinieron a buscar y a refugiarse en Egipto, donde ya estaba José. Entonces Dios le había llevado a José ahí para que él pudiera estar
mínimo unos 20 años antes y pudiera ser preparado y pudiera estar durante los 7 años de abundancia y luego durante los 7 años de escasez. Entonces cuando llega a su pueblo, él provee alimento para su pueblo, y nosotros podemos leer en el Génesis 50, 19 y 20, para aquellos que toman apuntes, Génesis 50, versículo 19 y 20, donde nos dice el texto: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es increíble la madurez que vos tenés que llegar a tener para poder decir esa frase delante de personas que son tus familiares, tus hermanos, que te vendieron como esclavo, que te odiaron siempre, que mintieron y dijeron que te mató un animal, y todo eso que te hicieron vos dejás a un lado y podés decir: no, tranquilos, es que Dios dejó que pase todo eso para que hoy ustedes puedan seguir vivos. Entonces podemos decir que José, en medio de su sufrimiento, llegó a conocer realmente a Dios, ¿verdad? Sí. Por eso es que pudo llegar a esa madurez que vos decís de poder decir eso. Pudo entender la soberanía de Dios en medio de su sufrimiento. Así mismo, o sea que él podía conocerle a Dios, conocer su soberanía, ¿verdad? Sí. Y poder dar esa respuesta que a lo largo de su vida él empezó a tener sueños, ¿verdad? Sueños proféticos, ¿verdad? Sí. Y al final todos ellos se cumplieron y él pudo entender que todo era para un propósito eterno. Sí, totalmente. Y por eso entonces, así nosotros podemos ver cómo en medio de su sufrimiento él fue madurando, porque no tocamos todavía, no dijimos que él fue a la cárcel también, que como mínimo 2 años estuvo en la cárcel. Entonces todo eso le ayudó a él a madurar, y después recién él pisó el palacio del faraón. No fue directo que fue vendido, llegó a Egipto y ya se fue a ser el segundo después del faraón. No fue así, hubo un proceso, y en medio de ese proceso probablemente José no entendía qué estaba pasando, pero al terminar el proceso él puede mirar hacia atrás y decir: ah, para esto pasó esto. Entonces muchas veces nosotros en nuestro sufrimiento van a haber cosas que cuando estamos pasando no vamos a entender por qué Dios permite, pero cuando pasamos toda esa etapa podemos mirar hacia atrás y entender para qué fue que Dios dejó que pasara eso. Entonces podemos pasar a otro personaje bíblico para seguir dando más peso a esta idea de que podemos conocer más a Dios en medio de nuestro sufrimiento, y de que yo lo que conozco de Dios determina qué tan bien o qué tan mal voy a pasar ese sufrimiento. O cómo voy a responder a ello, porque vos también podés llegar con quejas, ¿verdad? Sí. Estar en contra de todo lo que está pasando, ¿verdad? Y incluso alejarte de Dios, alejarte totalmente de Dios. Por causa del sufrimiento. Por causa del sufrimiento es algo que pasa muy comúnmente, ya sean los jóvenes, personas grandes, ¿verdad? Que pasan una tribulación y no entienden la razón de por qué. Entonces prácticamente le maldicen a Dios, maldicen a sí mismos y se alejan de Dios, o se declaran ateos o cosas así. Entonces, de hecho yo tengo una historia de un profesor que le había contado que él servía mucho al Señor, y en una ocasión su portón eléctrico cae sobre su hijo y le aplasta el cráneo, y él ve la sangre y todo eso. Fue una escena muy fuerte que me tocó mucho cuando él me contó, y dice que él después en el hospital él empezó a reclamarle a Dios y empezó a decirle: ¿por qué si yo te sirvo y yo te conozco y yo hablo de vos permitís que le pase esto a mi hijo y esto que lo otro? Empezó a echarle en cara eso al Señor, y después de un tiempo él se da cuenta de que estuvo mal lo que él hizo, de que en medio de su sufrimiento él no debió de haber reaccionado de esa manera, de que el Señor es soberano y de que Él puede hacer lo que Él quiere y de que Él tiene planes y propósitos para las cosas que suceden. Entonces, hablando de esto de quejas y hablando de cuestionar, vamos al personaje de Job, que es el personaje que más sufrió después de Jesús, y vamos a hablar un poquito de su vida. Antes de adentrarnos al versículo bíblico, ¿verdad? Que tengo para leer, que es Job capítulo 42 del 1 al 6, ¿verdad? Sí. Entonces lo correcto sería que cuando estamos sufriendo aprovechemos ese momento para conocerle más a Dios y entender sobre sus propósitos. Totalmente. Porque es muy fácil cuestionarle a Dios: si me pasó esto, aquello, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Sin embargo, no nos cuestionamos: Señor, ¿para qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Yo quiero conocerte más a vos y así conocer tus propósitos. Por el cual sucedió esto, porque debemos saber que Dios es soberano, ¿verdad?
Entonces, en vez de buscar quejarnos, buscar encontrar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas con ese sufrimiento. Entonces, en vez de nosotros andar cuestionando, dudando de la sabiduría de Dios, de los propósitos de Dios, de su soberanía, sino simplemente someternos y tratar de pedirle a Dios que nos muestre y nosotros poder entender hacia dónde Él está apuntando y qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, y así saber sobrellevar lo que es el sufrimiento. Este personaje Job, por ejemplo, nosotros sabemos de que él sobrellevó muy bien el sufrimiento en sus primeros tiempos, y de hecho que yo creo que sobrellevaría mejor que casi todo cristiano que existe actualmente, porque imagínense lo que es perder todo lo que tenés en sentido económico y después que mueran toditos tus hijos de una en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Entonces, y que todas esas noticias vengan una detrás de otra en el mismo día. Debe ser muy chocante, y para que vos te atrevas a decir lo que dice en el capítulo 1 de que Dios dio y Dios quitó y sea su nombre exaltado y sea su nombre bendito, realmente tenés que conocerle muchísimo al Señor y tenés que ser una persona madura. Pero él le rechazó al Señor al final, en el sentido de que él maldijo su día de nacimiento y después empezó a justificarse a sí mismo. Y al final Dios le sale a enseñarle. Vemos eso en los capítulos del 41 y 40. Y en el 42 Job se retracta. Y ahí leemos lo que Sebastián ha anotado. Entonces Job 42 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso sería el 5, ahora el 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué denso. El texto a nosotros nos está diciendo en pocas palabras de que él le conoció mal al Señor antes de oídas y ahora con mis propios ojos te puedo ver, está diciendo. Pero me gusta esa frase donde dice: ¿quién es el que oscurece el conocimiento, el consejo, sin entendimiento? Dice, o sea, ¿quién es la persona que sin entender está oscureciendo el consejo de Dios? O sea, tu sabiduría está siendo opacada y se está haciendo a un lado por causa de que yo soy una persona que desconoce mucho. Eso es lo que está diciendo Job ahí. Y esa es la verdad. Nuestro desconocimiento nos lleva a cuestionar a Dios. Y nuestro conocimiento nos lleva a someternos y a obedecer a Dios. En el caso de José, por ejemplo, él fue sostenido en el dolor y sufrimiento que él pasó, ¿verdad? Sí. Porque él tenía un suficiente conocimiento de Dios. Sí. En este caso, podemos ver que Job sí tenía un conocimiento de Dios, ¿verdad? Y él lo dice que era de oídas. Y Sí. ese conocimiento le sostuvo hasta un momento en el cual él llega a pasar varias tribulaciones muy Sí. fuertes, que llegó el tope donde se llena el vaso de él por el conocimiento que él tenía de Dios. Llega a maldecir su propia vida, ¿verdad? El día que él nació, y a justificarse, así como dijiste y como está en la Biblia. Entonces él, acá en este versículo, él se da cuenta que no le conocía a Dios totalmente. De hecho, él se da cuenta de que él no es tan sabio como él pensaba y de que no es tan justo como él creía. Entonces él aprende y él empieza a hablar sobre sí mismo en otros términos. En el término, antes de que Dios le hable todo en los capítulos anteriores, él se jacta de sí mismo y él empieza a hablar de justo como él, y hay un tono de soberbia. Pero en estos versículos ya hay un tono de humildad donde él está reconociendo de que él no conoce muchas cosas, porque las 60 y pico de preguntas que Dios le hace, él no puede responder ninguna. Entonces él empieza a reconocer de que él es muy limitado y que hay muchas cosas que escapan a su conocimiento y que él nunca va a poder entender. Entonces él entiende que tiene que simplemente someterse a la voluntad de Dios y aceptar aquellas cosas que él no puede entender. Entonces Job pudo aplicar el título de nuestro podcast que dice, ¿verdad? Conociendo a Dios en medio de nuestro sufrimiento. O sea, Sí. que en medio del sufrimiento de Job, ¿verdad? Él tuvo un proceso en el cual Aumentó su conocimiento de Dios. aumentó su conocimiento de Dios,
Y se humilló realmente, ¿verdad? Porque También. viste que él decía que conocía a Dios de manera altanera, orgullosa, podemos decirle de alguna manera así, ¿verdad? Y en medio del sufrimiento, él dice, más ahora mis ojos te ven. O sea que él dice, yo no sé nada, absolutamente nada. Vos me vas a enseñar Por eso le dice, y yo me voy a callar. yo te pregunto y vos me vas respondiendo ahora en adelante. Le dice, realmente sí. Wow, en serio es impresionante porque si llegamos a aplicar esto en nuestras vidas, vamos a llegar a ser felices y sabios realmente. Y ser sabio no significa saber mucho, sino que saber que Dios es el que sabe todo y que nosotros somos finitos. Y confiar en él. Confiar en Él, en sus propósitos. Y podemos seguir todavía nosotros. De hecho que tenemos todavía más personajes, pero nuestra hora se nos está yendo. Podemos citar también nosotros al apóstol Pablo y ver nosotros de cómo fue su vida, una vida de sufrimiento, una vida de mucho dolor. Y sabes que me llama la atención ahora que estamos hablando de Pablo, de que el Señor le dice luego cuando le llama en el libro de Hechos, yo le enseñaré cuánto debe de sufrir por mi nombre, le dice a Ananías cuando se va para quitarle la ceguera a Pablo. Apenas él está en esos 3 días o 2 días de ayuno, y cuando Ananías se va para quitarle la ceguera y le dice esas palabras ahí. Entonces, desde el principio Pablo se le advirtió de que él iba a sufrir por causa del Evangelio, y lo vemos a lo largo de su vida en el libro de Corintios, donde está su lista de sufrimiento, y habla de que le pasó absolutamente de todo, cosa que probablemente a ninguno de nosotros nos pasa ahora mismo en la actualidad. Pero el versículo de Romanos, el capítulo 8, versículo 28, resume la idea de cómo Pablo podría entender absolutamente todo. Y es un versículo muy famoso y conocido. Aparte que este versículo que vamos a leer en Romanos 8:28, ¿verdad? Podemos aplicar también lo que le pasó a José, lo que le pasó a Job, y vemos cómo la Biblia se compacta o se entrelaza, mejor dicho, ¿verdad? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Wow. Es muy profundo, o sea, me gusta eso que hable. Hay 2 frases que quiero resaltar, cuando dice todas las cosas ayuden a bien y cuando dice conforme a su propósito son llamados. Y ese es el punto, que hay un propósito de fondo que empuja a que todas las cosas ayuden a bien, sean buenas o sean malas. Y justamente ahora se comprende mejor lo que estábamos diciendo anteriormente. Sí. ¿Verdad? Y ahora entonces, ¿qué tenemos? Entramos a Jesús y con esto cerramos. El personaje que más quizás sufrió en la historia, en la cruz. Encima, no es cualquier persona. Claro. Es Dios mismo. Tenemos 2 versículos para cerrar y ya con esto terminamos. Tenemos el texto de Lucas 22, 42 al 44, que acá nos está leyendo Sebas, donde Jesús va a estar orando, y yo luego leo otro de Juan 17. Entonces tenemos en Lucas 22, 42 al 44. Entonces dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta el 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Sabes qué? A mí me asombra cómo Jesús pudo soportar todo ese sufrimiento, porque él entendía la voluntad de Dios. O sea, él entendía que él desde un principio nació para morir y para expiar los pecados. Entonces eso le ayudó a sobrellevar, aunque él sabía cuánto iba a sufrir, cuánto le iba a doler, cuánta humillación iba a haber. Él también entendía de que ese era el propósito de Dios, esa era la forma de saciar la justicia de Dios. Entonces él caminó hacia ahí, entonces él pudo someter su voluntad, controlar sus emociones, porque su conocimiento de Dios le ayudó a sobrellevar su sufrimiento, que iba a ser algo temporal nomás. Y Jesús en este pasaje estaba pasando por un nivel de estrés altísimo realmente. Muy alto. Que la medicina explica, ¿verdad? Sí. Que cuando vos pasas un nivel de estrés tan intenso, podés llegar incluso a sudar sangre, como está sucediendo ahora. Sí, como dice el texto.
O sea, esto no es una hipérbole ni una figura literaria de exageración, sino que literalmente esto le pasó a Jesús de verdad. Él sudó sangre realmente. No es simplemente para exagerar que él estaba sufriendo mucho. Pero, sí, ¿qué ibas a decir? Y podemos entender del por qué estaba sudando sangre, ¿verdad? Y del por qué estaba pasando ese nivel de estrés. No es que estamos inventando nada, sino que podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Que nos muestra, ¿verdad? Desde el nacimiento de Jesús, que estuvo profetizado ya de que él iba a sufrir, de que él iba a ser el Cordero y todo eso. El último verso que tenemos, entonces, para cerrar, es el de Juan 17. Y con esto nos vamos ya. Dice, Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hay dos cosas que quiero resaltar yo acá, Sebas, y para la audiencia también. Número uno, que está hablando, dice, glorifica a tu Hijo. Pero ese glorifica a tu Hijo, nosotros tenemos que entender con la palabra que dice también, la hora ha llegado. Entonces, cuando él dice la hora ha llegado, se está refiriendo de que estoy a punto de ser entregado, estoy a punto de ser traicionado, estoy a punto de ser crucificado, a punto de morir. La hora ya está llegando ahí. Entonces, también enlazamos con lo que después dice que va a ser glorificado, y entendemos que él está refiriéndose a que él va a ser glorificado en su muerte. Y eso es algo muy loco, porque es muy profundo y muy denso en ver cómo Jesús estaba viendo el sufrimiento de que Dios se iba a glorificar en su muerte. ¿Cómo? Porque a través de esa muerte iba a traer salvación para muchísimas personas. Entonces podemos ver la gloria de Dios a través de la muerte y la resurrección de su Hijo, y ver las palabras finales del versículo 3 cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios, cuando nosotros intimamos y llegamos a conocerle de verdad, es cuando nosotros somos salvos. Y una brillante oportunidad, perdón te interrumpo, una brillante oportunidad para conocerle a Dios es en medio del sufrimiento. Así como vos dijiste, ¿verdad? El título Conociendo a Dios en medio de nuestro sufrimiento, o sea que Jesús tuvo que sufrir para que nosotros le conozcamos realmente. Sí, totalmente. Y eso tampoco no impide que nosotros suframos para que le podamos conocer, ¿verdad? Claro. Pero la verdadera intimidad vino cuando Él rompió esa barrera de pecado, ¿verdad? Que hacía que estemos lejanos de Dios. Distanciados. Y ahora podemos estar confiadamente y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ahí es donde podemos conocerle más a Dios, y Jesús sufrió para que nosotros podamos conocerle a Él. Y terminamos con esta frase entonces que tenemos, ¿verdad? Dice, en la tribulación necesitamos conocer a Dios y no la razón de la tribulación. Y decir que Job nunca supo por qué sufrió, pero conoció más a Dios en medio de su sufrimiento. Así que quizás no llegues a saber por qué Dios está permitiendo que pase lo que pasa en tu vida, pero aún así no importa, porque lo que vos necesitas es conocer más a Dios, no tanto conocer por qué estás sufriendo. Las causas o las razones por las que sufrimos, Dios las puede revelar en el futuro para que podamos entender cuál era la razón de ese sufrimiento, pero si no las llega a revelar, no es muy importante, porque lo que pesa al final es que nosotros en medio de ese dolor podamos haberle conocido más a Él, podamos salir más fuertes y más edificados de esa tribulación. Entonces terminamos de esta manera. Si alguien de la audiencia está escuchando este podcast y está pasando algo difícil, un momento difícil, ¿verdad? O sea, un sufrimiento, una tribulación, cualquier cosa sobre eso, se puede contactar con nosotros, ¿verdad? Podemos orar por vos, puedes decirnos el motivo de oración. Pueden pasarnos su nombre, su motivo de oración, y podemos estar orando por ustedes, así para sobrellevar más el sufrimiento, como dice la palabra, que llevemos la carga a uno de los otros. Sí, así realmente podemos aplicar esto, ¿verdad? Y también nos pueden seguir en las redes sociales. Yo estoy como Sebastián Rivaldi. ¿Vos cómo estás en tus redes sociales? Yo estoy como Isaac Bonet, @IsaacBonet_. Entonces pueden seguirnos, pueden contactarnos con nosotros, y terminamos acá entonces.
Y último, también síganos en nuestras redes sociales como Lío Injertado, que ya tenemos aparte, entonces ahí nos pueden contactar más fácilmente, nos dicen yo escuché tal podcast y quisiera pedirle oraciones de tal cosa y nos mandan ahí su motivo y vamos a estar orando por ustedes. Así que Dios les bendiga y esto fue Sufriendo para Nuestro Bien. Nos vemos en otro siguiente podcast. Bendiciones. I can be your back to front.